Muy buenos días a todos los que ya están conectados a esta capacitación de enfermedades transmisibles dirigida a médicos EDF que ingresan este año a nuestro sistema de salud público. Les damos la cordial bienvenida y como ustedes ya saben, este va a ser un curso que se va a poder realizar tanto sincrónica como asincrónicamente, así que para todos aquellos que tienen la preocupación que no pueden estar en todas las clases presentes por la carga asistencial, todas estas clases van a quedar grabadas en la página de DIPRESE del Ministerio de Salud. Tal como señala el programa que ustedes debieron haber recibido, vamos a comenzar esta sesión con las palabras de bienvenida de nuestra autoridad, el doctor Fernando González, que esta semana está de subsecretario de Salud Pública subrogante, además de ser el jefe titular de la División de Prevención y Control de Enfermedades, a quien le pedimos que nos dé unas palabras de inicio. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todos y todas. Saludo a todos los asistentes, a todos los expositores que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy feliz que veo una importante concurrencia. Sé que hay cerca de 600 personas inscritas, lo que nos llena de alegría y motivación, porque vemos en esto una tremenda oportunidad para que el trabajo que hacemos acá desde el nivel central, desde el Ministerio de Salud, tenga la mejor llegada e implementación en beneficio finalmente de personas que están esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo de la mejor manera. Entonces, lo que hablamos siempre con los equipos acá en el nivel central, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que nuestro trabajo llegue a las personas. Y ustedes, médicos y médicas EDF, hoy día están comenzando un proceso muy especial, muy simbólico y muy relevante para el cumplimiento realmente de nuestro mandato como equipos de salud, como Ministerio de Salud, que es entregarle las mejores herramientas y la mejor oferta programática a las personas para que puedan gozar de la mejor salud posible. Y hoy día en particular nos convoca las enfermedades transmisibles, la agenda de enfermedades transmisibles, una agenda histórica del mundo sanitario. Podríamos decir que en gran medida es aquello que da origen a la agenda de salud y a la organización de los sistemas de salud en relación a brotes, a situaciones epidemiológicas que sabemos que históricamente han causado muchos problemas, pérdidas de vida, pérdidas de funcionalidad, discapacidad y otras, ¿cierto?, que conoceremos hoy día y mañana en las jornadas que tendremos dentro de los siguientes días, pero que en Chile tenemos una historia de éxitos, de logros muy significativos, pero que esos no se sostienen por sí solos, dependen de que los equipos de salud sigan realizando sus trabajos con el mejor y más actualizado nivel de evidencia para la implementación de las guías de práctica clínica, orientaciones técnicas que emanamos desde acá, y también, por supuesto, de la adecuada vigilancia para poder identificar oportunamente situaciones que puedan ser de riesgo epidemiológico sanitario. Entonces, quiero darles un cariñoso saludo, mi personal agradecimiento por la motivación y también por la intención y disposición de ser médicos generales de zona o en esta etapa de destinación e información, que en mi opinión son un bastión de nuestro sistema de salud en estos años de trabajo en los cuales ya sea están trabajando en los territorios, implementando nuestras guías, o luego formándose para luego volver a trabajar y poner al servicio de nuestra comunidad, de nuestro país, lo que puedan aprender en nuestros centros formadores. Hoy día el Departamento de Enfermedades Transmisibles va a poner a disposición de ustedes la mejor y más actualizada, como decía, evidencia para poder lograr realizar intervenciones definidas, estandarizadas y coordinadas entre los distintos niveles de atención, pero para eso, por supuesto, es necesario un fuerte y sólido conocimiento desde la prevención, desde el diagnóstico, por supuesto, el tratamiento oportuno y el seguimiento adecuado para lograr controlar efectivamente enfermedades transmisibles que hoy día tenemos bajo control y algunas de ellas, como iremos viendo, están en un riesgo eventualmente de que se nos puedan ir arrancando, ¿cierto? Y para eso necesitamos todo su trabajo y compromiso en esta tarea. Así que quería darles un cariñoso, afectuoso y sentido
Saludo a cada uno de ustedes que están hoy día al otro lado de las cámaras. Ojalá que puedan aprender mucho, que puedan resolver todas sus dudas y que no sea solamente un punto hoy día dentro de su formación, sino que sea, y recién desde ya, el compromiso del equipo para que sea un espacio de diálogo permanente, para poder responder a sus dudas, y en caso de que haya alguna duda respecto a la aplicación de algún protocolo y orientación, no duden en ponerse en contacto con nosotros para poder acompañarlos también en estos años de destinación y posteriormente de formación. Mucho éxito, Pati, equipo, y que sean jornadas muy fecundas y fructíferas para nuestros EDF. Un abrazo. Muchas gracias, doctor González, por sus palabras. Bueno, primero algunas aclaraciones prácticas. Ustedes debieron haber recibido el programa, son 5 sesiones en total, mañanas completas, son los martes y jueves de los próximos días. Tal como les decía en un inicio, si bien igual vamos a colocar un link en el chat para que puedan registrar su asistencia, la asistencia no es obligatoria, entendemos que no todos pueden estar en todas las sesiones, pero sí es obligatorio inscribirse al curso y además rendir la prueba para poder tener la certificación con nota al final del curso. Toda esa información se las vamos a ir dando a través de sus correos electrónicos que tenemos registrados en las inscripciones que ustedes hicieron. Esta es una sesión tipo webinar, por lo tanto, ustedes están silenciados y no pueden prender sus cámaras. Todas las preguntas que ustedes tengan las deben hacer llegar a través del chat y al final de cada una de las presentaciones de nuestros expositores las vamos a ir leyendo para ir aclarando sus dudas. Así que con esa aclaración, también señalar, se me olvidaba un punto de que todas estas clases van a quedar grabadas, como les decía también hace unos minutos atrás, en la página de IPRESE, así que la pueden ir revisando, o los que no pudieron asistir también pueden ver la presentación de nuestros expositores. Así que comenzando con nuestro programa, la primera presentación se la solicitamos al Departamento de Epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, y la profesional que nos va a hacer esta presentación es Doris Gallegos, que es profesional de este departamento encargada del área de transmisibles, y le solicitamos la presentación de enfermedades de notificación obligatoria, que es la base de la información que nos provee esta entidad para poder ir vigilando estas enfermedades transmisibles. Así que dejo con usted a Doris Gallegos. Gracias, Patricia. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Buenos días a todos, es un gusto, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un tema muy relevante. Tratamos de hacerlo lo más didáctico posible para un poco que les engancharlos en el tema y que un poco pudieran entender un poco la importancia que queremos transmitir con este tema. Bueno, está hecha esta presentación, si bien es bastante genérica, pero un poco también apelando a el interés de ustedes y que vean cómo la vigilancia en salud pública en general, no solamente en las transmisibles, sino que en su conjunto, les sirve y es parte de su trabajo profesional de aquí en adelante. Primero, revisar un poco cómo, para que entiendan un poco que ustedes han visto estos gráficos, estas tablas, ¿cierto?, con datos epidemiológicos, pero en el fondo son parte de un sistema de vigilancia. Algunas definiciones operativas, cómo funciona el sistema de vigilancia en Chile. Un ejemplo para que no les quede duda, vamos a revisar la enfermedad meningocócica, ¿cierto?, que es una enfermedad de baja incidencia en el país, pero de alta gravedad, y que tenemos novedades también con el Programa Nacional de Inmunizaciones en este tema. Y también no vamos a revisar los brotes, pero para que ustedes sepan cuando una enfermedad pierde su presentación de endemia y pasa ya a convertirse en un brote o en una epidemia, para al menos dejarles ese tema. Bueno, la primera pregunta o la primera invitación es ¿por qué notificar? Entonces aquí partimos siendo bastante contingentes, ¿cierto? Y estamos en época de enfermedades invernales, ¿cómo sabemos cuáles son los virus circulantes hoy día en Chile? Y esto nos da la vigilancia. Estos son insumos que la vigilancia provee. Aquí tienen dos ejemplos. El primero, tienen cómo se está comportando la vigilancia a través de una modalidad centinela, es decir, representativa para el país. No está en todos los establecimientos de salud, pero sí en aquellos seleccionados,
y te dice qué es lo más frecuente, ¿cierto?, en la consulta ambulatoria de las influencias o de los virus respiratorios. Y al lado derecho tienes la gráfica, qué pasa con la gravedad, qué pasa con los hospitalizados de neumonía o de causa respiratoria. No, como no se visualiza bien en esa gráfica conjunta, se las voy a mostrar por separado. Esta gráfica está por agente etiológico y ustedes ven, ¿cierto?, en rojo que prevalece la influenza aviar. Afortunadamente es la influenza aviar, estoy conectada con la influenza aviar. La influenza tipo A, estacional, ¿ya? No aviar, por eso es que es un poco importante verificar si las influenza A son o no son aviar. Y también ustedes pueden ver, ¿cierto?, en color medio moradito, que también el BRS es lo prevalente al corte de la semana epidemiológica, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos permite la vigilancia, es ir monitoreando e ir identificando cuáles son, primero, la magnitud de la enfermedad de acuerdo a la estacionalidad y cuáles son los virus que son prevalentes. Y si nos vamos a la gravedad, ya estamos hablando de pacientes hospitalizados, se usa un sistema que se llama vigilancia centinela de casos graves o de infecciones respiratorias agudas graves, que es la sigla es IRAC, y tú puedes ver también que no siempre son los mismos agentes infecciosos, sino que ciertos agentes le van dando la gravedad también a este tema. Y ahí ustedes pueden ver en rojo, aparece también, por ejemplo, el rinovirus, entre otros, y el BRS también en pacientes hospitalizados. Entonces, esa es un poco la invitación para conocer la vigilancia, para entender la vigilancia y la importancia que tienen ustedes en la notificación. Cuando aparece la famosa viruela del mono, actual Mpox en Chile, ¿cómo la conocemos? Es una enfermedad que no era endémica de África y no se conocía en Chile, y empezamos los primeros noticias en que empezaron los casos en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud alerta a los países de que esta es una amenaza que puede llegar al país, y efectivamente llega a Chile en el mes de julio. Y a partir de entonces ya uno tiene instalado el sistema, tiene implementado el sistema para poder recoger los casos de Mpox en los establecimientos de salud del país. Y ustedes pueden ver, así podemos decir que a la fecha de hoy tenemos 1.467 casos confirmados, los cuales son por laboratorio, que se le denomina confirmado 1.403. Sin embargo, 24 de ellos fueron clasificados probables, que no tenían la confirmación de laboratorio, pero todo indicaba, ¿cierto?, que eran casos. Pueden ver la curva epidémica, donde se ve el pic de este caso, que coincide con la situación mundial, y en el gráfico de abajo pueden mirar un poco los grupos de edad más afectados, que son efectivamente población adulto joven, principalmente en hombres, y también al lado derecho ustedes pueden ver cómo pudimos monitorear algunos de los brotes, es decir, casos que se relacionaban entre sí, ya sea por un mismo evento o porque tenían, la investigación epidemiológica decía que tenían relación entre ellos. Si bien esto se reconocía principalmente cuando afectaba a dos casos, que principalmente eran parejas, sin embargo, ustedes pueden ver que 20 de los brotes tenían 3 casos, 7 habían 4 casos involucrados, 2 5 casos y 2 más de 5 casos. Y ahí, como los sistemas informáticos que apoyan la vigilancia te permiten establecer estos flujos o estos nexos y esta relación entre los casos. Y un ejemplo mucho más contingente, y es el riesgo actual, que también tuvimos que montar rápidamente, ¿cierto?, lo que es la vigilancia, pero esta era una vigilancia distinta, porque esta era una vigilancia que apuntaba a evaluar el riesgo, apuntaba a evaluar los expuestos a la influenza aviar en relación a la emergencia zoosanitaria que afectó al país a fines del año pasado. Entonces, frente a eso se implementa un sistema de vigilancia que te permite identificar a raíz de los eventos ambientales identificados, es decir, lobos marinos positivos de influenza aviar en la costa, aves silvestres, aves de traspatio, aves en avícolas, en empresas avícolas afectadas. Esto genera, ¿cierto?, un seguimiento por parte de los equipos de vigilancia y te permiten identificar cuántas personas han estado expuestas al riesgo y ellas son sujetas a vigilancia. Y sin ir más lejos, tuvimos la confirmación
desde en nuestro país del cuarto caso en el año 2023 de influenza aviar H5N1, que correspondió, ¿cierto?, a una persona con exposición a estas aves silvestres marítimas y mamíferos marinos del sector. Entonces, esta son la información que nos provee la vigilancia. ¿Ok? Bueno, algunas definiciones operativas. Bueno, ¿qué es la vigilancia? La vigilancia es eso, es una observación sistemática y continua de la frecuencia, distribución y los determinantes de los eventos de salud y su tendencia en la población, ¿ya? Y no solamente se circunscribe a las enfermedades transmisibles, sino que también es muy importante para las enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Para ir siguiendo también su tendencia en el tiempo, pero se utilizan distintos métodos como las encuestas poblacionales. Sin embargo, en esta situación, este seguimiento es sistemático, es permanente, es a través de un sistema establecido. Aquí tienen dos definiciones, la pueden revisar. Se conoce como un proceso continuo, como les decía, y sistemático, ¿de qué? De recolección de información. Por eso es tan importante que ustedes notifiquen, porque si ustedes no realizan los formularios de acuerdo a lo establecido, nosotros no podemos tener esa información para ir contando los casos, analizando e interpretando esta información. ¿Y para qué se vigila? Para tomar decisiones en salud pública. Para ese es el fin y el propósito de la vigilancia epidemiológica. Bueno, los objetivos de la vigilancia son, detectar los cambios agudos en la ocurrencia de las enfermedades. Por ejemplo, aquí nos dimos cuenta, tomando como ejemplo la enfermedad meningocócica, cuando cambia el serogrupo, si bien es el mismo agente, que es la Neisseria meningitidis, pero la Neisseria meningitidis tiene varios grupos, que es el A, el C, el X, el W, etc. ¿Ya? Entonces uno va monitoreando en conjunto, obviamente dentro de esta vigilancia participa activamente el laboratorio. Una vigilancia no se puede hacer sin el componente teológico o de laboratorio también, y va monitoreando en el tiempo este cambio. Y cuando resurge el serogrupo W, que se conoció inicialmente como W135, automáticamente nos cambia la presentación de la enfermedad. Ya no era el cuadro neurológico que conocieron los médicos de antaño, digamos, y la meningococcemia, que eran los cuadros clásicos de enfermedad meningocócica, sino que se convirtió o pasó a ser una enfermedad mucho más agresiva, mucho más grave y que no era fácilmente identificada. Entonces, esto es lo que nos va mostrando la vigilancia en forma sistemática. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y los patrones de procesos de salud de enfermedad en las poblaciones, observar los cambios en estos patrones de ocurrencia, ¿cierto? En el agente, el huésped, en la presentación de esta enfermedad. También detectar cambios en las prácticas de salud, investigar y controlar la enfermedad. Por eso uno vigila cómo se presenta la enfermedad o la endemia de la enfermedad para saber si esto ya se escapa de lo que uno espera. Y poder rápidamente aplicar las medidas de control para cortar cadena de transmisión. También sirve para planear los programas de salud y evaluar las medidas de prevención y control. Bueno, esto no lo vamos a pasar, pero para que ustedes entiendan un poco la complejidad que significa armar un sistema de vigilancia. Un sistema de vigilancia primero tiene que cumplir con criterios de salud pública, por eso no se puede vigilar cualquier tema que uno quisiera vigilar. Uno cuando está enfrentado a un tema nuevo, lo primero que se pregunta, ¿esta enfermedad cuánto genera casos? ¿Cuál es la magnitud de la enfermedad? ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad? ¿Ya? ¿Tiene un mecanismo preventivo? ¿Tiene una vacuna? ¿Tiene un medicamento que tú puedas prevenir la enfermedad? ¿Ya? ¿Cómo es la tendencia de la enfermedad? ¿Esto genera impacto público? Etcétera. O sea, generalmente uno prioriza las enfermedades de acuerdo a los criterios de salud pública. Y luego se definen los objetivos. ¿Para qué? Para conocer agente etiológico, para ver tendencia, para ver magnitud, para ver gravedad, para ver cambios en el impacto en la vacuna. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta vigilancia? Y luego se establece una definición de caso. Por eso que ustedes cuando estudian y aprenden los diagnósticos de las enfermedades y aprenden toda la sintomatología, nosotros desde el lado del punto de vista epidemiológico le decimos, no espero que tú determines, digamos, obviamente con tu conocimiento, si este caso es sarampión o no es sarampión. ¿Por qué? Porque sarampión ya no hay en Chile hace décadas.
Por lo tanto, ¿qué sarampión tenemos? El sarampión que viene importado, el que viene de fuera del país. Por lo tanto, la mayoría de los médicos chilenos y americanos en general no conocen ya hoy día el sarampión porque las Américas logró interrumpir la transmisión autóctona hace muchos años atrás. Entonces, el sistema de vigilancia te dice, ¿qué te dice? Si usted se ve enfrentado a un caso con exantema que tenga un segundo criterio, notifíquelo, ¿ya? No decida usted si es sarampión o rubiola. Y por eso es que es exantema más artralgia, exantema más conjuntivitis, exantema más fiebre o exantema más linfadenopatía. Y si usted se presenta en esto con un paciente con esta situación, notifíquelo, ingresa al sistema de vigilancia, tome la muestra respectiva y decidamos por laboratorio si es o no es. ¿Ya? Ese es un poco el tema. Lo mismo con la hepatitis, lo mismo con el coqueluche, lo mismo con la enfermedad meningocócica y con todas las enfermedades sujetas a vigilancia. Esto tiene un flujo, un sistema, espero que todos conozcan el EpiVigila, o si no lo conocen ahora lo van a conocer, que es el Sistema Nacional, ¿cierto?, de Notificación de las Enfermedades. Esto está circunscrito en un marco legal, el decreto 7/2019, que tienen que conocerlo. Como parte de este curso, ojalá lo bajen y lo lean, porque efectivamente les van a tener que usarlo en su actividad profesional. La implementación del sistema se decide cómo se recolectan los datos. Nosotros tenemos gran parte de nuestro quehacer tiene que ver con el sistema de validar esos datos para poder hacer el análisis y difusión y los ajustes a la vigilancia. Ese es el sistema, así se crea el sistema de vigilancia. Ahí les puse en las imágenes, ¿cierto? El sistema de Vigila, que es el sistema de recolección de datos. Sin embargo, para viruela del mono existe otro sistema, por lo tanto, lamentablemente aún tienen que usar el papel, pero ya cada vez hemos ido avanzando en este tema y hemos ido informatizando varios de las vigilancias. Y en el caso de análisis tenemos la elaboración de gráficos, tablas y el análisis respectivo para ir viendo, ¿cierto?, cómo va una enfermedad en el tiempo. Esto quería mostrárselos también, si bien es un poquito antiguo, pero muestra un poco el riesgo que tiene Chile y todos los países hoy día del mundo con la globalización y con esta capacidad que tiene la gente de trasladarse de un lugar del mundo al otro y de cómo estamos hoy día expuestos a todos los riesgos que tienen los otros países del mundo. ¿Ya? Sin ir más lejos, hoy día tenemos una alerta en la región norte del país por la detección del Aedes aegypti, ¿cierto?, que es un vector productor del dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Entonces, ustedes ven que cualquiera de estos riesgos que se presenten en cualquier lugar del mundo, automáticamente para Chile también representa un riesgo si llega un viajero que pudiera estar infectado e ingresa al país. Obviamente, si es una enfermedad transmitida por mosquitos, tenemos que también tener el riesgo ambiental para que esto se transmita, pero cualquier otra enfermedad que no requiera un mosquito de por medio, que se transmita persona a persona, sí existe el riesgo permanente de traslado, de poder llegar a Chile. Aquí tenemos en la noticia de arriba, cuando se comunica, ¿cierto?, que la viruela del mono es declarada una emergencia de salud pública internacional y automáticamente, como les contaba, Chile tuvo que armar este sistema de vigilancia y comunicarlo a todo el equipo de salud para que sepan lo que significaba notificar un caso de monkeypox o de viruela del mono o actualmente mopox para que pudieran identificar rápidamente y poder ingresar ese caso a la vigilancia. Y por otro lado, ¿cierto? La Organización Mundial de Salud informa también el término del COVID-19, pandemia que nos azotó durante 3 años, más de 3 años, y que le da término, ¿cierto? Pero como una emergencia de importancia internacional. Eso no quita, ¿cierto?, que nuestra alerta sanitaria se mantenga, al menos por este tema, hasta el 31 de agosto. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de vigilancia en el país? El sistema de vigilancia es bastante amplio, se considera un sistema de vigilancia en salud pública, garantiza el enlace entre la vigilancia, ¿cierto?, y el proceso de la toma de decisiones, tiene incorporado el análisis epidemiológico, fomenta el desarrollo de las investigaciones, aporta información para la planificación, difunde la información y colabora también con las estadísticas nacionales.
Entonces, aquí está un poco lo que es el modelo. Tiene las principales características que las enfermedades sujetas a notificación se van revisando periódicamente por un equipo de expertos más los técnicos para ir decidiendo estas son las enfermedades que se vigilan en Chile y estas son las que ya no se vigilan o esta es la modalidad de la vigilancia. Define los subsistemas de vigilancia que se los voy a mostrar, la informatización del sistema, digamos con lo complejo que es armar estos sistemas de información que idealmente, ¿cierto?, deberían generarse desde la consulta médica y establece la figura del delegado de epidemiología, que para nosotros es la persona importantísima dentro de los establecimientos de salud público y privado, porque es el enlace con las Seremis de salud, que la Seremi de salud que tiene la función de vigilancia y son el enlace, ¿cierto?, con el establecimiento de salud. ¿Cómo está estructurado este sistema? Está estructurado en 3 niveles. Abajo, ¿cierto?, en la base, el establecimiento de salud público y privado, esa es una característica que tiene nuestro modelo en Chile en el contexto latinoamericano. Perdón, muchos sistemas funcionan solo con el sistema público. Nosotros trabajamos en conjunto también con el sistema privado. Ahí están los establecimientos públicos y privados. La información se canaliza hoy día a nivel regional a las secretarías regionales ministeriales de salud, de acuerdo a la reforma, ¿cierto?, del 2004, queda instalada la función de vigilancia en la Seremi, por eso es que es al Seremi y no a los servicios de salud, como era cuando se crea el modelo, y desde la Seremi al Ministerio de Salud, ¿ya? Y nosotros estamos envueltos dentro de redes internacionales, no trabajamos aislados como país, sino que estamos en la red de Mercosur, en la red andina, ya con los países de la zona sur del continente americano, la red de OPS, etcétera, porque la Organización Panamericana de la Salud es la sede de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, ¿ya? ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Si estoy hablando de un sarampión o de una coqueluche, que es una enfermedad inmunoprevenible, tengo que trabajar necesariamente con el Departamento de Inmunizaciones en sus 3 niveles, ¿ya? Si estoy hablando de una enfermedad transmitida por mosquitos, tengo que trabajar con la unidad de zoonosis en todos sus niveles. Estas muestras se toman, algunas se procesan a nivel local y otras se tienen que mandar directamente al Instituto de Salud Pública, que es el Centro de Referencia Nacional de Laboratorios, para confirmar o descartar si estamos hablando de algunas enfermedades, ¿ya? Ese es como cómo funciona el sistema. En la práctica llega el caso, depende de la enfermedad, puede ser una consulta ambulatoria, puede llegar a las APS, o puede llegar directamente a los servicios de urgencia o a la consulta médica, y si está dentro del decreto 7 en el listado de enfermedades, el médico tiene que notificar directamente a la Seremi, como lo hace a través de el formulario que está dispuesto generalmente, la mayoría de las enfermedades de notificación obligatoria están en el EpiVigila, y luego la información nos llega a nivel central. Dependiendo de las enfermedades, hay acciones importantes que hacer. Volviendo a tomar el ejemplo de la enfermedad meningocócica, cuando se detecta un caso frente a la sospecha antes de los resultados de laboratorio, se comunica por la forma más expedita posible al delegado de epidemiología del establecimiento de salud para que notifique a la Seremi. ¿Por qué es importante esta notificación inmediata? Porque hay que activar la aplicación de quimioprofilaxis, ¿ya? Es un medicamento preventivo para todos los contactos de esa persona enferma. Y se actúa sobre la sospecha, no se espera que se confirme, porque si no estamos llegando demasiado tarde. Entonces, en ese caso, se ubican los contactos de ese caso, que puede ser papá, mamá, familia. Si es un niño de 4 años que va a un jardín infantil, lo más probable es que también los compañeros del jardín sean contactos, y por eso se activa la Seremi rápidamente para ir a entregar, en este caso para los niños, rifampicina en jarabe, ¿cierto?, para aplicar en las 2 dosis que corresponde al tratamiento preventivo. Y en el caso de los adultos se entrega un comprimido de ciprofloxacino. Entonces, así actúa el sistema de vigilancia de forma inmediata y en contacto con la Seremi de Salud. Por eso es que el delegado de epidemiología es una figura tan importante dentro de sus establecimientos. Respecto a los subsistemas, la vigilancia se divide en 3 tipos.
tenemos la vigilancia de morbilidad o la vigilancia de enfermedad, y dentro de la vigilancia de enfermedad está la vigilancia universal. ¿Qué significa la vigilancia universal? Que estas enfermedades tienen que ser notificadas independiente del establecimiento donde se presenten, ¿ya? En cualquier establecimiento de salud que llegue un caso de coqueluche, tiene que ser notificado. En cualquier establecimiento APS que llegue un caso de hepatitis A, tiene que ser notificado, ¿ya? Entonces, en el listado, en el decreto que vamos a revisar, está la lista de las enfermedades que ustedes tienen que saber la frecuencia de la notificación. Y después tenemos la vigilancia basada en centinela, que es la que les mostré al principio, ¿cierto? La influenza y otros virus respiratorios funciona con una modalidad de vigilancia centinela. No necesitamos notificar todos los casos ocurridos en el país, sino que en aquellos centros que fueron designados debidamente y trabajados en conjunto con las Seremis de Salud para establecer que eran bastante representativos de la región y del país, ¿ok? Y ahí es donde se sitúa la vigilancia centinela. También está la vigilancia de brotes de causa infecciosa. Hoy día, por ejemplo, nos están notificando todos los brotes de escabiosis, aunque no están en el listado. ¿Por qué? Porque son de causa infecciosa y son 2 o más casos relacionados. Entonces también amerita la notificación a través del delegado de epidemiología, ¿cierto? Y lo notifica a la Seremi de Salud. Y también para estar en contexto con el Reglamento Sanitario Internacional, se están vigilando aquellas causas o muertes de inexplicables que se relacionen con causas de infección. El otro grupo de vigilancia tiene que ver con laboratorio. La vigilancia de morbilidad incluye también, obviamente, el estudio etiológico, todas las enfermedades que tienen una técnica diagnóstica se estudian también por etiología, pero hay un grupo de enfermedades que se vigila solo a través de la identificación de la gente en los laboratorios, ¿ya? Y por lo tanto se mandan al ISP para su caracterización y posterior estudio. También aquí está el grupo de la vigilancia de resistencia antimicrobiana, ¿ya? En la vigilancia ambiental está todo el resto, que son la vigilancia de mosquitos, por ejemplo, aquí está la vigilancia de vectores, el monitoreo ambiental, ahora que ya empiezan las alertas rojas, amarillas, qué sé yo, por la contaminación ambiental, el control de alimentos, que se van a tomar muestras a los supermercados y se descubre que hay una listeria en un queso importado, eso es parte de la vigilancia ambiental y se tiene que alertar también la vigilancia o el riesgo para las personas. Entonces, todos estos son sistemas que tienen que estar relacionados entre sí. Si yo encuentro en un supermercado un queso con una listeria, automáticamente, ¿cierto?, tengo el equipo respectivo de alimentos, hace las respectivas decomiso, pero a la vez se alerta a la población que haya consumido ese queso, ¿cierto?, en particular, para identificar si enfermó o no enfermó del patógeno que se detecta. Y así funciona el sistema. Este es el famoso decreto 7, por favor, como parte de este curso. Bájenlo, búsquenlo, léanlo. No es tan largo, ¿sí? Es un poquito largo, pero no tanto. Pero aquí les dice un poco cuál es la responsabilidad de ustedes frente a la notificación. Acá está el del artículo 1, aquellas que son de notificación inmediata, y que dice que las siguientes enfermedades o síndromes serán notificados frente a la sospecha clínica. Si ustedes sospechan cualquiera de estas enfermedades, tienen que notificar, ¿ya? Y ahí están el listado, ustedes pueden revisarlo, y se lo comunican al delegado de epidemiología para entender bien cuál es la lógica y si hay que llamar o no llamar a la Seremi, o solamente basta ingresar el sistema a través de Epivigil. También está este grupo de notificación dentro de las 24 horas, que uno le denomina notificación diaria, porque a diferencia de las primeras, en las primeras generalmente hay algo rápido que hacer. Aplicar una quimioprofilaxis, hacer una medida de control inmediata o una investigación que origina que tiene un propósito. Sin embargo, las de notificación dentro de las 24 horas se pueden registrar pasivamente en el sistema y no tienen un tema que rápidamente involucre hacer la investigación o aplicar alguna medida. Y aquí está la notificación centinela, que tenemos no solamente la influenza y las infecciones respiratorias, como le mostré en el ejemplo, sino también las enfermedades diarreicas en menores de 5 años se vigilan en ellos, el virus de papiloma humano y el virus varicela.
Y aquí está el listado de los agentes etiológicos, que también se agrega la investigación o la detección en matrices ambientales. Si se detecta algún agente etiológico, también es importante que quien lo detecte, ¿cierto? En el caso del SAC o en el caso de otra institución, rápidamente sea reportado a través de este mismo sistema. Aquí está, esto es súper importante. ¿Quién es el responsable de la notificación? Y aquí aparece en este artículo 2, será obligación de todo médico cirujano que atienda a personas que padezcan alguna enfermedad transmisible, notificarlas que son de declaración obligatoria en la forma dispuesta en la ley del presente reglamento. En el caso de las atenciones médicas realizadas por un prestador institucional, es el director del establecimiento de salud el que será responsable de velar por la notificación que se realice en la forma establecida en el presente reglamento. Para estos efectos deberá nombrar un delegado de epidemiología que cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 3. Los laboratorios clínicos que realicen exámenes de confirmación diagnóstico tendrán la obligación de comunicar según el inciso 4 y el artículo 15. Aquí está la figura del delegado de epidemiología. La mayoría de los establecimientos suele ser un profesional de enfermería y tiene entre sus otras funciones integrar y validar la información epidemiológica generada en el establecimiento, supervisar la calidad de información, velar por la oportuna notificación, ¿ya? Ejecutar acciones iniciales de la investigación. Muchas de las quimioprofilaxis que están, por ejemplo, en el caso de los padres que están o de los familiares que están esperando la evolución del enfermo en los centros hospitalarios, son ahí donde se aplican las primeras medidas de quimioprofilaxis. Colabora con la autoridad sanitaria en la investigación y control de brotes, colabora en acciones necesarias que permitan el funcionamiento del establecimiento como centro centinela, detecta oportunamente eventos que supongan niveles de morbilidad o mortalidad superiores a lo establecido, difunde y retroalimenta al equipo, ¿cierto?, del establecimiento la situación epidemiológica que está pasando. Entonces, para nosotros es el rol importantísimo dentro de los establecimientos de salud. Bueno, ¿cómo bajan las vigilancias? Baja a través de este reglamento que es bastante viejito, está desde el año 2000, sin embargo, es la norma técnica que regula todas las vigilancias transmisibles y a su vez cada una de ellas tiene sus propias, se me quedó una versión anterior, les había puesto el link para donde están en el micrositio del Departamento de Epidemiología, está cada una de las ENO por separado, es decir, si yo quiero ver cuál es la norma técnica de antivirus, tengo que ir a buscar al micrositio donde dice antivirus, material relacionado, y bajo la norma técnica de la vigilancia de antivirus. Si quiero buscar la de enfermedad meningocócica, etcétera, etcétera. Voy a buscar cada una individual, pero esta es la norma técnica en general, ¿ya? Y además este documento igual es bastante importante. La resolución que se indica, la 397 del 2008, es la guía de procedimiento que indica a la Seremi qué hacer cuando hay una infracción al decreto 7. Es decir, si aparece una sospecha de cólera en Chile, se confirma y no fue debidamente notificada, la autoridad sanitaria puede levantar un sumario sanitario al establecimiento donde no se genera esta notificación, y esto es sujeto, ¿cierto?, revisado por el departamento jurídico y es sujeto a sanción. Como les decía, en el caso de los establecimientos cerrados, es el director a quien se le establece la sanción, que puede ir desde una amonestación hasta el cobro en UTM. Entonces, efectivamente, si no hay cumplimiento del decreto 7, los establecimientos de salud público y privado están sujetos a sanción. Bueno, y lo otro que incluye la normativa tiene que ver con aquellos para estar acorde con el Reglamento Sanitario Internacional, que no es objetivo de esta presentación, pero se los dejo para que lo revisen, y ahí aparecen las enfermedades de causa desconocida, fallecimientos por posible causa infecciosa, casos de enfermedad donde se sospeche contaminación intrínseca de los fármacos, ¿ya?, o sospecha de enfermedades erradicadas, digamos, volver a pensar en la viruela, como se conoció en los años antes de la erradicación, o la poliomielitis, que es una enfermedad que está a punto de erradicarse, pero todavía no se ha logrado porque se mantienen 2 países todavía con la enfermedad en forma endémica. Acá está el ingreso a Epivigila, ¿ya?
Ustedes eligen la enfermedad al lado izquierdo en el índice y pueden ingresar a hacer la notificación correspondiente, y aquí está el cuestionario como se ve de la enfermedad meningocócica, que es donde se puede completar la información. Aquí les dejé también el acceso al EpiVigila. Cuando ustedes acceden al link del EpiVigila, dicen solicitar usuario, se les despliega este formulario para que puedan pedir su usuario y contraseña y puedan realizar las notificaciones correspondientes al sistema. Bueno, también una parte importante que hace el equipo de vigilancia tiene que ver con la investigación, como les decía, en terreno, o a través del teléfono, la trazabilidad de los casos, aplicar las acciones de control, y si esta situación ya se transforma en brote, se realiza el manejo de brote. Y aquí están los instrumentos de difusión, existen boletines, pero generalmente se usa la página en epi.minsal.cl para llegar rápidamente a la página de epidemiología, donde están los micrositios, y uno puede buscar por enfermedad los distintos temas. Y también, para cerrar el tema de reglamento sanitario internacional, frente a eventos, ¿cierto?, que son ya catalogados brotes o emergencias sanitarias, existen estas otras estrategias, como el comité de brote, que es un comité con todas las instituciones correspondientes. Por ejemplo, si estamos hablando de influenza aviar, se convoca también al SAC, o si estamos hablando de otra patología, al sector correspondiente. El Reglamento Sanitario Internacional es una poderosa herramienta que también obliga a los países a tener las capacidades mínimas para la vigilancia, y eso nos ayuda a irla reforzando y mejorando permanentemente. Y también los equipos de respuesta rápida del sector salud, que van a apoyar a sectores siniestrados, ¿cierto?, con diferentes problemas, ya sean problemas epidemiológicos o lamentablemente en nuestro país, que es bastante entre sismos y temas de origen natural, qué sé yo, inundaciones, aluviones, etcétera, etcétera, también eso genera problemas de salud, y también estos equipos están preparados para apoyar en esa situación. Bueno, para que les quede claro, vamos a revisar el sistema de vigilancia de la enfermedad meningocócica. Aquí está, como les decía, aquí les queda la página web para que puedan entrar directamente. El decreto que la respalda es el 7 que ya comentamos, esa es la circular o la norma técnica donde dice qué hacer frente a un caso. Acá está la revisión de los criterios de salud pública, porque esta enfermedad es sujeta a vigilancia, si bien la magnitud es baja, pero miren, la letalidad es 28%, o sea, es bastante alta. La vulnerabilidad, tiene una vacuna, es una urgencia médica, tiene un potencial epidémico y está sujeta a programas internacionales. Acá están los objetivos para que vigilamos, para caracterizar la magnitud, tendencia, gravedad, agentes y factores de riesgo, y para contribuir al conocimiento global de la enfermedad, y también contribuir a la evaluación de las medidas de salud pública, incluyendo también la vacuna, que es parte del calendario. ¿Cuál es la definición de caso? Aquí está, como les decía, con la reemergencia del serogrupo W, esto cambia, y hoy día tenemos 4 tipos de síndromes que se relacionan a esta enfermedad meningocócica, que es un compromiso del estado general marcado, un síndrome séptico, una meningitis propiamente tal, y la meningococcemia, ¿ya? Y el caso sospechoso, ¿cuál es? Es aquel caso que está confirmado por laboratorio. Sin embargo, también tenemos la categoría de nexo epidemiológico, es decir, que presente la clínica de la enfermedad, no tiene laboratorio, pero sí tiene relación con otro caso, y cuando la clínica también es compatible, por ejemplo, una meningococcemia, pero por el laboratorio no logramos obtener el agente. Aquí ustedes ven el detalle, qué significa que tenga un compromiso del estado general marcado, qué significa un síndrome séptico, qué significa un síndrome meningio, y qué significa la erupción cutáneo petequial de meningococcemia. También se dan algunos temas de cuándo se presenta una sepsis grave, y qué pasa con los lactantes, ¿cierto? Que también el llanto incontrolable no hay que descartar, y fiebre, ¿cierto? No hay que descartar que se pueda tratar de una enfermedad meningocócica. ¿Cuál es el tipo de vigilancia? Es universal, es decir, todos los casos que se presenten, igual esto es una urgencia médica, así que aunque se presenten, generalmente estos casos son sujetos a derivación al sistema hospitalario. La frecuencia del envío es inmediata. ¿Por qué? Porque se aplica quimioprofilaxia a los contactos.
La fuente de datos, hay un formulario de notificación, se investigan los casos sospechosos y se ingresan, perdona, dice CIBEP, tiene que decir EpiVigil. El laboratorio, primero se toma el cultivo, tanto un cultivo líquido cefalorraquídeo, también se puede tomar hemocultivo, y si es que no hay nada a nivel local, se puede tomar una muestra de sangre para enviar al ISP y que se analiza a través de PCR. La recolección de datos a nivel local, se ingresa a la vigila, ¿cierto? Y nosotros acá consolidamos y validamos la información y hacemos el plan de análisis que se muestra en los boletines. Aquí están prepandemia, estos son los análisis. Acá ustedes ven en rojo la incidencia, miren cómo ha bajado la incidencia de la enfermedad con lo largo de los años y cómo en la línea azul punteada ha aumentado la letalidad. De 10% que se mantenía históricamente, hoy día tenemos sobre 20% aumentó la letalidad. Estas son tablas comparativas que uno va haciendo a igual periodo al quinquenio, los últimos 5 años y a mitad de periodo, y estos son los canales endémicos que uno los construye con la información de los años anteriores para ir viendo si está dentro de lo esperado o sobre lo esperado, ¿ya? Y que te permite identificar si la enfermedad está en brote. Estos son los últimos datos del año 2021, donde ustedes ven que también los va graficando. Con la pandemia pasó lo que pasó con todas las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles disminuyeron en forma muy importante. El año 2020 solamente hubo 26 casos de enfermedad meningocócica notificada en todo el país, cuando históricamente se acerca más a 100 casos, ¿ya? Entonces aquí pueden ver a corte 2021 que todavía estaba el efecto de la pandemia, por lo tanto es bastante bajo el número de casos, y en el gráfico superior derecho ustedes pueden ver las diferencias por serogrupo. Aquí tienen, por ejemplo, la predominancia del serogrupo W, sin embargo ya el 2021, el 2020-21, otra vez el serogrupo B, que era lo más prevalente en Chile, vuelve otra vez a ser lo más frecuente, y ya da la impresión de que ya está desplazando al serogrupo W, que es el que nos generó un poco este aumento de la letalidad, este cambio en la forma de presentación de la enfermedad y, en síntesis, en la gravedad de la enfermedad. Bueno, aquí se hace la investigación, el equipo de epidemiología de la Seremi tiene que hacer una investigación en terreno, revisar que no haya más contacto que los familiares inmediatos, se aplica la quimioprofilaxis de acuerdo a este cuadrito, ustedes ven que por edad se usa un antibiótico u otro, y se hace la difusión. Y si corresponde esto a brote, se maneja como investigación de brote. Y aquí están las diferentes formas que se publica esta enfermedad en particular, ¿cierto? A través de boletines periódicos, etcétera, o hacen alertas también al inicio del periodo de invierno para avisar de que esto está aumentado. Y finalmente, ¿cierto? Si esto se transforma en un brote, es decir, si ustedes detectan, o el delegado de epidemiología del establecimiento detecta, o la Seremi de Salud, al recibir la información de que estos son 2 o más casos relacionados, en las enfermedades endémicas obviamente tiene que haber una mayor proporción de casos, se procede a realizar la investigación de brote y control, que esto está de la mano y es parte del trabajo de la Seremi de Salud, y en los que ustedes colaboran de forma importante. ¿Para qué? Para cortar la cadena de transmisión, para optimizar el manejo de los casos y para evitar brotes futuros, que es un poco la idea. ¿Por qué tenemos que investigar y controlar los brotes? Por la gráfica que aparece abajo. En la medida que el sistema de vigilancia funcione bien y se notifique cuando esto se dispara o empiezan a aumentar los casos, la oportunidad de tomar las medidas de control en forma oportuna son más altas, y por lo tanto previenes la cantidad de personas que van a enfermar y que van a llenar las urgencias, que van a controlar el laboratorio, o sea, llenar de exámenes de laboratorio, y todo lo que significa socialmente ausentismo laboral, ausentismo escolar, y todo lo que nos genera los brotes o las epidemias que hemos vivido. Bueno, esto fue, Patricia, espero haberlos motivado. Tener un buen sistema de vigilancia es la clave. Para eso lo hacemos. Espero haber transmitido un poco la importancia. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Por qué ustedes tienen un rol fundamental
que nos apoya el decreto 7 hoy día, ¿cierto? Que es la obligatoriedad de la notificación de este listado de enfermedades y de cualquier evento de causa infecciosa que no sea lo normal, que no tenga una explicación. ¿Por qué? Porque efectivamente ese caso podría estar indicando que es la introducción de un nuevo agente no conocido al país y por lo tanto merece la investigación. Así que espero haber logrado el objetivo, Patti, que todos los presentes acá, que son 330 y más de 330 personas, entiendan por qué es importante entender este decreto, leerlo, aprenderlo y apoyarse en su establecimiento en el delegado de epidemiología para poder realizar esta notificación en forma oportuna y que se entienda por qué, que no es solo un papel más, sino que este papel tiene un fin y que es la toma de decisiones en salud finalmente. Muchas gracias. Gracias, Doris, por tu completa presentación, muy clara. Hay algunas preguntas que nos plantearon a través del chat. La primera dice, me queda una duda respecto a, por ejemplo, el neumococo, que está en el EpiVigila como notificación de área, pero en los CEFAM no tenemos cómo confirmar el agente. Solamente se aplica tratamiento ambulatorio, entonces hay muchos casos que no son notificados y pudiese haber un subdiagnóstico o una subnotificación para algunas medidas de salud pública. Y ahora estamos entrando al aumento de enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa con los agentes respiratorios que no se pueden confirmar, por ejemplo, en atención primaria? Sí, bueno, respecto al neumococo, debería entrar hoy día en una vigilancia que es igual que la enfermedad meningocócica, es una enfermedad sistémica, ¿cierto? Y debería ingresar a esta vigilancia en general. Lamentablemente tenemos dos normas para el neumococo en particular. Está esta que apunta a la enfermedad sistémica y la otra que se desprende de una meningitis de tipo bacteriano. ¿Ya? Entonces aquí revisen la circular y hay que también trabajar a través del delegado de epidemiología y la CEREMI de mirar un poco para ver cómo se resuelve el tema de la capacidad diagnóstica, que muchas de ellas, muchos exámenes se pueden tomar, como les digo, nos sirve hasta una muestra de sangre que se envía adecuadamente al ISP para ser analizada a través de PCR. O sea, ahí tenemos una técnica que hay que entender la normativa y aprendérsela para saber que también se puede realizar para poder detectar el agente en sangre. Esa es una. Segundo, efectivamente, los virus respiratorios, incluyendo COVID-19 hoy día, en algunos centros se tiene la capacidad diagnóstica y no. Pero sin embargo, a raíz de esta integración que se está haciendo en forma paulatina del COVID a otros virus respiratorios, también desde el sector salud se está inyectando recursos para ello. Se están comprando estas máquinas de virus multiplex para detección de varios virus a la vez y para poder tenerlos en los hospitales base regionales. O sea, es decir, se está haciendo un esfuerzo para también mejorar la vigilancia. Por supuesto, no todos los casos se van a diagnosticar, pero hay ciertas situaciones cuando tú detectas brotes que sí, esas muestras, digamos, si tienes 10 casos, podrías tomar de 3 a 5 muestras y mandarlas al ISP o desde la CEREMI, con el apoyo del delegado de epidemiología, canalizarla para que sean estudiadas en el hospital base regional. O sea, esas consideraciones sí se pueden hacer. Y lo otro es que con la vigilancia que se va monitoreando semana a semana, pueden tener mayor certeza, ¿cierto?, cuáles son los virus circulantes. Efectivamente, si son adenovirus, si son rinovirus, eso se puede saber. Así que al menos, si no bien van a tener un diagnóstico preciso, les va a orientar a qué es lo más circulante. Gracias. Otra pregunta, ¿el COVID-19 se sigue notificando? Así es, el COVID-19 sigue tal cual. La vigilancia, si bien hay una definición de caso sospechoso, en la práctica funcionó frente al caso confirmado, es decir, de cualquier laboratorio del país que alguien se haga un examen, y hoy día a través del antígeno de 3 pasos también existe una plataforma donde se pueden autonotificar. Todo esto se recoge y se sigue informando, ya no con la periodicidad de antes, ¿cierto? Porque efectivamente ya se está pensando en cómo seguimos con el COVID, pero todavía se está reportando todo caso confirmado por laboratorio. En cualquier laboratorio, las plataformas hoy día recogen esa información, la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, y junto con el EpiVigila, ¿cierto?, se revisa cuáles son los casos que están en vía de confirmación. Y por otro lado, se están potenciando la vigilancia centinela a nivel nacional para efectivamente transitar desde la vigilancia universal a la vigilancia centinela, pero todavía estamos en proceso.
Así que sí, todos los casos se siguen notificando y se siguen confirmando. Gracias. Otra pregunta. Saludos, tengo una pregunta de un caso similar. Si yo sospecho en un CEFAM rural una enfermedad meningocócica y derivo al paciente al hospital, ¿notifico yo? ¿Quien lo recibe tiene la posibilidad de tomar los exámenes de confirmación? O sea, idealmente notificas el que sospecha. También seguramente el hospital lo va a volver a notificar. El EpiVigila no tiene problemas con eso. Incluso te alerta. Este caso con este RUT ya está previamente notificado y se puede complementar la información. O sea, lo importante es que se notifique. Y como les comentaba, ya cuando el médico rural o del CEFAM rural saben que es una sospecha, automáticamente tiene que avisar. ¿Por qué? Porque se tiene que desencadenar la investigación. Se tiene que tener claro quiénes son los contactos y a quiénes aplicar quimioprofilaxis. No importa que después sea urgente, pero frente a la primera sospecha médica hay que alertar el sistema y hay que actuar en consecuencia. Y así lo dice la norma. Otra pregunta. Buenos días, muchas gracias por la exposición. ¿Para la tuberculosis se notifica la sospecha o la confirmación? Ahí, Pati, yo creo que me puedes ayudar mejor tú. Sí. La tuberculosis en general, hasta hoy día se sigue manejando desde el nivel programático. Nosotros tenemos acceso a la información, vamos viendo el análisis de la información y la tendencia, pero el manejo, entiendo que igual, o sea, se captura porque se hace el estudio de contacto, pero siempre frente a un caso confirmado. Ahí, Pati, tú me Sí. puedes confirmar. Ahí les puedo comentar que tenemos una sesión completa, una mañana completa del programa de tuberculosis que se desarrolla íntegramente en APS y ustedes seguramente van a tratar muchos pacientes con tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se notifica desde la confirmación, cuando un caso se confirma y ahí seguramente las referentes del tema se lo van a explicar bien en detalle. Se hace todo un estudio de contacto, pero la confirmación se hace, perdón, la notificación se hace desde la confirmación. ¿Ya? La última sesión del martes 6 de junio es solo del programa tuberculosis, así que ahí van a poder ver más a fondo este tema. Creo que es la última pregunta. Me queda la duda, ¿tendríamos que notificar todas las sospechas de NAC, de neumonía adquirida en la comunidad? No, no, porque esto funciona igual como centro centinela. Esto funciona con centinela. Lo que hemos tenido son aquellas neumonias que se denominan como infecciones respiratorias graves inusitadas, cuando no se encuentra el agente. Por ejemplo, así fue como parte un poco cuando se identifica el brote de fiebre Q por la Coxiella burnetii en Osorno el año 2017. Entonces, por una neumonía grave adquirida en la comunidad, es que alerta a los equipos, ¿cierto?, que algo estaba pasando, que no era un agente conocido. Entonces, en ese sentido sí se estudian, cuando se relacionan principalmente a una situación atípica, que todos los exámenes o los agentes conocidos están saliendo negativos, y esos son los casos que finalmente se estudian. O cuando se relacionan dos o más y tampoco se conoce algún agente. Y la última pregunta me parece, Doris, dice, ¿se sigue notificando en COVID? ¿Se mantiene igualmente la cuarentena para el paciente COVID? Sí, en los temas de aislamiento se mantiene, o sea, la norma sigue vigente, la última norma que se sigue. Paciente con COVID se tiene que mantener en aislamiento 5 días, eso está vigente, no se ha bajado. Está en revisión todo el tema, podría ser que mañana salga el documento, pero hasta el día de hoy sigue estando vigente el mismo tema. Lo que, ojo, que el anuncio de la Organización Mundial de la Salud es que ya no era considerada una emergencia ya de importancia internacional. Eso es lo que se bajó. Para nosotros, para Chile, sigue la alerta sanitaria que está hasta el 31 de agosto, donde se incluye el COVID-19 y la influenza. A raíz de la emergencia sanitaria de influenza aviar, ¿cierto? Es que se mantiene esta alerta a nivel nacional. Pero así todo igual se está revisando toda la normativa y la documentación. Gracias, Doris. Creo que ahí abarcamos por lo menos todas las preguntas que leí en el chat, así que solamente agradecer tu disposición a participar y probablemente si es que nos siguen llegando algunas consultas ahí se las hacemos llegar al Departamento de Epidemiología. Así que Perfecto, muchas muchas gracias. gracias y mucho éxito en la jornada. Gracias. Hasta luego.